Bienvenido a este espacio de audio donde estaremos hablando del cuarto paso que es parte de ese camino espiritual conocido por todos como los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos o de AA. Yo soy el Padre Marco Cárdenas, sacerdote católico, misionero claretiano y responsable de la estación digital radial Radio Clareta América ubicada en la ciudad de Chicago, donde nos puedes sintonizar bajando una aplicación gratuita, y en esta estación transmitimos los 7 días de la semana, 24 horas, y obviamente nuestra programación está basada en valores cristianos, valores católicos, valores espirituales. Te recomiendo altamente toda nuestra programación, espero nos sintonices y obviamente que sean de tu agrado los programas que producimos. En esta ocasión, aquí estaría hablando del cuarto paso. El cuarto paso, como ya lo mencioné, de AA, de Alcohólicos Anónimos, y el cual estoy seguro que muchos de ustedes de antemano conocen y han escuchado de él, e inclusive lo han practicado o lo están practicando, lo están aprendiendo, llevándolo en práctica a lo largo de sus vidas cotidianas. Este cuarto paso nos dice: sin temor a hacer un minucioso inventario moral propio. O sea, nos recomienda hacer un minucioso inventario moral de quiénes somos nosotros. Primeramente nos señala que hay que hacerlo sin temor. Y obviamente hay que reconocer cuál es la diferencia entre temor y miedo. Recordemos que el temor detiene a las personas ante una acción. El temor nos detiene. Decimos: por temor no hago esto, por temor no menciono esto o no hablo de aquello. O sea, el temor nos detiene, mientras que el miedo nos paraliza, el miedo nos congela. Aclarando estos conceptos, esas palabras, les invito a reflexionar lo que es un inventario. Un inventario es una relación detallada, ordenada y valorada de los elementos que componen el patrimonio de una persona en un momento determinado. Recordemos que todos hemos escuchado, sobre todo cuando se refiere a los inventarios de compañías, empresas, tiendas, negocios, que dicen: está cerrado por inventario. O sea, están haciendo una relación detallada, ordenada y valorando los elementos que tienen y que son parte de ese negocio, de esa institución. De la misma manera, este paso nos invita a nosotros a hacer un inventario. Pero también nos dice que este inventario debe ser moral propio. ¿Qué es la moral? La moral es el conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir el comportamiento de las personas. O sea, una persona moral es una persona que podríamos decir de una forma sencilla que es alguien que se comporta, que tiene una conducta muy buena ante los demás, ante el grupo, ante la comunidad. Debemos recordar de que los 3 primeros pasos nos ubican en el presente. El primero y el segundo se reflexionan, ya lo habíamos mencionado, y es en el tercero que se empieza la práctica. Recordemos que el cuarto y el quinto paso nos hacen conscientes de nuestro pasado. El paso 1, 2 y 3 nos hacen conscientes del presente, y el cuarto y el quinto nos hacen conscientes de nuestro pasado. Recordemos que nuestro pasado, especialmente nuestra niñez, es lo que nos ha marcado y nos marca a lo largo de nuestras vidas y para siempre. Estos pasos no son los más dolorosos, el cuarto y el quinto, pero sin embargo sí son los más laboriosos. Son los pasos en los que más debemos de elaborar, de trabajar. Este cuarto paso es un proceso liberador y curativo. Y para practicar este cuarto paso, primeramente debemos de tratar de entender dónde
o en qué radica el bienestar, la felicidad y el crecimiento espiritual. Bienestar, felicidad y crecimiento espiritual. El bienestar es ese estado mental cuyas condiciones físicas, mentales y espirituales nos proporcionan satisfacción y tranquilidad. O sea, el bienestar es estar satisfechos y estar tranquilos. ¿Y qué es la felicidad? La felicidad es considerada una emoción que se produce en un ser consciente cuando ha logrado sus objetivos. O sea que la felicidad son destellos, no es un estado permanente. Y este se va a lograr una vez que logramos nuestros objetivos, y obviamente en la vida tendremos muchos objetivos, muchas oportunidades de felicidad. Son destellos y no es un estado permanente, tenemos que ser y estar conscientes de ello. ¿Y qué es el crecimiento espiritual? Pues el crecimiento espiritual es la constante evolución del ser humano a través del contacto pleno entre mente, cuerpo y espíritu. Recordemos una vez más que los seres humanos no somos bultos biológicos, que somos mente, cuerpo y espíritu. Y estos tres componentes, esta triada, debe de estar en una sincronía, porque cuando la mente está desquebrajada y el espíritu bloqueado, obviamente no hay sincronía con el cuerpo y pues obviamente no estamos bien. Y el crecimiento espiritual es un proceso en el que tratamos de sincronizar nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. En este cuarto paso, debemos reconocer y aceptar nuestros defectos de carácter, pero al mismo tiempo también tenemos que trabajar, aceptar, reconocer y apreciar nuestras virtudes y nuestras destrezas. Y para ello necesitamos limpiar nuestros corazones. Hacerlo como cuando limpiamos nuestro closet en nuestra recámara. Cuando lo hacemos nos deshacemos de lo innecesario, de lo que estorba, de lo que ya no utilizamos, de lo que ya no queremos y de lo que ya no volveremos a utilizar. O sea que necesitamos vernos introspectivamente, hacer un viaje a nuestro interior y detectar lo que nos impide crecer en la vida, lo que nos amarga la vida, lo que nos irrita, lo que nos hace sentir mal. Ya no necesitamos cubrirlo ni continuar guardándolo, y para ello necesitamos ese autoexamen, un autoanálisis. Hay que trabajar, obviamente, en esto la parte interna. Hay que cambiar el interior a pesar de lo exterior. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces tratamos de trabajar nuestro interior y en lo exterior encontramos todo tipo de obstáculos, pero definitivamente hay que trabajar. Por ejemplo, debemos analizar nuestro comportamiento, nuestras relaciones familiares, con los vecinos, con los compañeros de trabajo y nuestra relación más que nada consigo mismos. En la ética cristiana se nos exhorta mucho y se enfoca mucho el amor al prójimo, pero muchas veces no se enfoca mucho en el amor a sí mismo. Y si no hay amor a sí mismos, pues obviamente no hay amor al prójimo. La relación consigo mismos implica aceptar nuestra realidad y sentirse responsable de nuestros propios actos y de nuestro propio destino. Aquí en esta etapa de nuestra vida ya debemos evitar buscar culpables por lo que nos sucedió, por lo que queremos que nos hicieron, de la forma en que nos trataron. Aquí ya no estamos en esa etapa de buscar culpables. Aquí en esa etapa necesitamos ya buscar soluciones. Y para ello, imaginemos que nuestras vidas es como un hermoso jardín en el que crecen flores, rosas, plantas frutales, pero también crecen hierbas y espinas, como son el egoísmo, la envidia, la prepotencia, la arrogancia, el despotismo,
la frialdad, el orgullo, la pereza, la procrastinación, etcétera, etcétera, y muchas más. En ese jardín que es nuestra vida, crece todo ello. Entonces debemos de reconocer esas espinas, esa maleza, y cortarlas de raíz, porque si únicamente cortamos el tallo, pues obviamente seguirán creciendo, seguirán retoñando. Cortar la planta sin cortar la raíz, todos sabemos que esto significa no enfrentarse al problema. Hacer un inventario significa caminar por ese jardín de nuestra vida, admirar la belleza de las plantas, pero también ver aquellas que afean, estorban y dañan a las otras. Las plantas bellas las dejamos como están y lo feo lo cortamos. O sea, nuestras destrezas, nuestras virtudes, aquellas cosas que creemos y que son parte de nuestra personalidad y nos sentimos contentos con ellas, pues hay que dejarlas como están. Entonces, para cambiar, es imprescindible tener muy claro lo que queremos cambiar. O sea, notarlo, decir, esto me estorba, esta espina en mi jardín no debe de estar ahí, debo deshacerme de ella y como ya mencioné, tratar de cortar esto de raíz. ¿Cómo hacerlo? Se preguntarán ustedes. Primeramente necesitamos tiempo para reflexionar y analizar. Y debemos escribir nuestro inventario por etapas. O sea, primeramente se exhorta a reflexionar. ¿Qué es aquello que me estorba? ¿Qué es aquello de lo que quiero deshacerme? ¿Qué es aquello que quiero cambiar? ¿Y por qué? De ahí que es importante reflexionar y analizar. Y obviamente recordemos que Roma no fue hecha en un día. Entonces hay que tomarnos tiempo y hacer esto por etapas. Acuérdense que todo tiene un principio. Vamos a comenzar por nuestra niñez. ¿Cómo fue mi niñez? ¿Cómo me trataron? ¿Cómo fue mi relación con los demás? ¿Cuáles fueron mis dolores, mis sufrimientos? ¿Me sentí abandonado por mis seres queridos? ¿Cómo fue la relación con mis hermanos? Pero obviamente también tratemos de hacer todo esto con mucha honestidad, siempre tratando de reconocer lo que yo también hice y lo que a mí me hicieron. Luego de que terminamos con esa etapa de la niñez, continuamos con la etapa de la adolescencia. La adolescencia, recordemos que es esa etapa muy difícil para todos, para los padres, al igual que para el adolescente. Adolescente significa adolecer de una plena conciencia de adulto. La adolescencia se está creciendo y los adolescentes, yo siempre he dicho, que los adolescentes tienen toda la energía y la fuerza de la vida, mas sin embargo, en la adolescencia no se tiene la experiencia. Entonces, cuando hacemos un análisis de nuestra adolescencia, ¿cómo fue? ¿Cómo fue la relación con mis padres, la relación con mis hermanos, con mis maestros, con mis compañeros de escuela, con mis vecinos? ¿Cuándo fui victimario? Y cuando fui víctima en mi adolescencia. De esta etapa vamos a pasar a la etapa de la juventud. Y hacemos lo mismo. Y luego después, si ya somos adultos y muchos de ustedes inclusive ya están casados, analizamos y reflexionamos sobre mi etapa de matrimonio. Y si el matrimonio no fue el mejor del mundo, ni sucedió lo que ustedes esperaban, comprometerse para el resto de toda su vida, y hay una separación, esta separación también debemos de analizarla y reflexionarla como una etapa de nuestras vidas. ¿Por qué creo que pasó nuestra separación? ¿Por qué no continuamos juntos? Y ojo, aquí no se trata
de ver quién tuvo la culpa, ni a quién culpabilizar, sino entender qué fue lo que pasó, qué fue lo que yo hice y qué fue aquello que debí de haber hecho y no lo hice. Y luego después continuamos con nuestra etapa o nuestra situación actual. ¿Cómo estoy ahora? ¿Cómo me siento ahora? Si me pongo a pensar sobre la etapa de mi niñez y mi adolescencia, de mi juventud, de mi matrimonio, de mi separación si es que existe, ¿a qué me ha llevado todo esto? ¿Cuál es mi experiencia? ¿Cuál es mi dolor? ¿Cuál es mi pena? Pero al mismo tiempo, ¿qué he logrado con todo eso? ¿O qué me gustaría lograr? Y dentro de todo esto, este dolor y esta pena, también, ¿cuáles son mis experiencias acumuladas? ¿Y cómo las puedo utilizar en el resto de los años de vida que me quedan? Por lo tanto, se recomienda que tratemos de ser buenos jardineros, que observemos con claridad lo bueno y lo feo que existe en nuestro jardín, enfocándonos en lo que queremos quitar, cambiar, sacar y cortar de raíz. Y como ya mencioné, dejar lo que embellece nuestro jardín, nuestras virtudes, nuestros aciertos y sobre todo esto, hacerlo sin temor, hacerlo sin miedo. Ser honestos es lo primordial, puesto que nos orientará hacia el descubrimiento de la forma en que nuestra enfermedad afectó nuestra vida. Recordemos que en este análisis y esta reflexión de estas etapas de la vida hay lo que le llaman historias y hay historietas. Historias es aquello que realmente sucedió, que así fue, que no estamos fantaseando ni lo estamos inventando, pero también hay las historietas. Las historietas son aquellas cosas que creemos, que asumimos, pero que no sucedieron y no estamos seguros si así fue. Porque muchas veces pensamos, mi padre no me quería, mi padre nunca me compró nada de lo que yo le pedí, mi padre simplemente me rechazaba. Esa es una historia, pero la historieta es de que mi padre no me compró nada, no porque no quiso, sino porque no tenía. Entonces aquí no es que mi padre no me haya querido y por eso no me haya comprado nada de lo que yo necesitaba o le pedía, sino que no me dio porque no tuvo. O sea, hay la historia y hay la historieta. La historia es lo que realmente fue y la historieta es lo que yo creo, lo que yo me maquiné, lo que yo construí, lo que yo me imaginé. Recordemos que cuanto más precisa y completa sea nuestro inventario, tanto mayor será la sanación que obtengamos. O sea, hay que ser precisos. Recordar duele. Hay muchas cosas que simplemente a veces nos negamos a meditar, a reflexionar, porque nos causan dolor, pero es necesario. En el paso anterior mencionábamos de que esto sucede, por ejemplo, cuando tenemos un tumor, y sobre todo si en el tumor está infectado y hay pus, hay que oprimir para sacar toda esa pus que es parte de lo malo del tumor, y obviamente eso duele. Todos presentamos diferentes tipos de defectos, entre ellos los de carácter. Estos han sido clasificados según el comportamiento social, moral y espiritual, y de estos se desprenden muchas otras distorsiones. Recordemos que estos defectos de carácter en la Iglesia Católica se les conoce como los 7 pecados capitales. Y se dice pecados capitales porque de ellos se derivan toda una serie de otros pecados. O sea, estos son, por así decir, el génesis, la matriz de otros muchos que derivan de estos. Uno de estos
de estos pecados de carácter o pecados que considera la Iglesia Católica como pecados capitales es la soberbia. Soberbio es todo aquello que hace y dice ser mejor que los demás. O sea, el soberbio, él se siente superior, él siente que lo que él dice es la verdad y así debe de ser. Y obviamente lo que hace él siempre es mejor que los demás. Eso significa ser soberbio. Y también el soberbio tiene ese sentimiento de no necesitar ayuda de nadie, inclusive de Dios. Él se siente ser intocable e importante. La persona soberbia siente que es única, que es autosuficiente y no necesita absolutamente de nadie más. Otro de los pecados de carácter es la lujuria. El lujurioso trata de obtener de cualquier manera posible placer sexual, de una forma compulsiva, sin medir consecuencias, con tal de saciar sus deseos propios. O sea que ve al otro, a la persona con la que él desea satisfacer sus deseos sexuales, no la ve como una persona, sino que la ve como un objeto, simplemente como un objeto para saciar sus instintos. Otro de los pecados es la gula, que significa ingerir alimentos por glotonería, de forma exagerada e innecesariamente. La persona golosa es aquella que trata simplemente, la persona golosa, de comer aunque no tenga la necesidad, aunque no tenga hambre. Otro pecado es la avaricia. La avaricia es ese sentimiento de ambición por adquirir objetos materiales que conllevan a la persona a hacer cualquier acto por conseguirlo. El avariento es insaciable, siempre quiere más, pero aquí el avariento se trata de atesorar cosas materiales, especialmente el dinero. Otro defecto de carácter, pues, es la envidia, que es el anhelo por obtener lo que otra persona posee. El envidioso no puede ver que a alguien le vaya bien porque eso lo va a hacer sentir mal. Y otra de las características del envidioso es que muchas veces no desea lo que el otro tiene, sino que desea que el otro no obtenga lo que él tampoco puede obtener. Otro de los pecados capitales o pecados de carácter es la ira, que es el sentimiento de enojo y odio que intenta dañar la integridad de otras personas. Y también de la ira pues derivan toda una serie de otras actitudes, de otros pecados. Y el séptimo pecado de defecto de carácter o pecado capital es la pereza, que es la madre de todos los vicios. Es ese estado de ánimo asociado a sentimientos de lentitud, indiferencia y apatía al realizar una actividad. El perezoso es aquel que prácticamente mira con desdén la vida propia y la vida de los demás y no le da ningún valor. Y esto es debido a su estado perezoso. Hay otras actitudes o estados de ánimo que definen también el carácter, como son el egoísmo, los celos, la deshonradez, el egocentrismo, la intolerancia, la autocompasión, el orgullo y la vanidad y tantos otros. Así como existen defectos de carácter, también siempre hay una virtud que se contrapone a cada uno de ellos. Pero primeramente en este inventario, en esta lista, se trabaja en los defectos y luego después se van a trabajar en las virtudes. Cuando digo que siempre hay
una virtud que se contrapone al pecado o al defecto de caracteres. Por ejemplo, en la soberbia siempre hay una virtud que sería la humildad, y así sucesivamente hay toda una serie de virtudes entre las cuales podríamos nombrar la buena voluntad, la fe, la honestidad, la receptividad, la conciencia de Dios, la paciencia, la aceptación, la generosidad, el valor, la bondad, la solidaridad, la confianza, la tolerancia, el perdón, el amor, que no es un sentimiento ni una emoción, sino que debe de ser un comportamiento. Y sobre todo, otra gran virtud es saber compartir, saber agradecer. Estas virtudes nos demuestran que no somos tan malas personas como creíamos y nos dan ánimo y fuerza para seguir adelante. Y este cuarto paso nos ayuda a desprendernos de nuestros falsos conceptos y nuestras falsas percepciones de la vida, de la realidad y de nosotros mismos. El mundo de fantasías en el que se vivía durante la adicción se desvanece a medida que empezamos a ver y aceptar la vida tal cual es. Ahora, quizás por primera vez en nuestras vidas, empezamos a vernos como lo que somos nosotros mismos y no como habíamos imaginado o creíamos ser. Conócete a ti mismo, esa famosa frase que nos dice: quien se conoce a sí mismos, conoce a los dioses y al universo. Esto lo mencionaban los griegos. Aquel que se conoce a sí mismo conoce a los dioses, o sea, conoce su parte espiritual y conoce el universo y conoce la realidad de la vida. Te deseo que en esta práctica y esta escucha de este cuarto paso sea de tu beneficio y te sirva a ti ahora y siempre. De antemano, muchísimas gracias por vuestra sintonía.